para darle seguimiento a algunos temas relacionados con el tema de la red vial. Son dos puntos en particular: el tema de los proyectos de mantenimiento activos hasta el día de hoy y algunas rutas que preocupan en función de lo que ha estado pasando durante estos días. Uno de ellos es el Palmar, Quetzaltenango. Ahí básicamente desde hace rato les venimos diciendo que hay un gran agujero ahí en la entrada hasta que colapsó, y incluso la semana pasada hasta un camión se fue ya en ese punto. En la Cito, en el 210 también está partida totalmente la ruta. Y en el lado de occidente, el lado de Zacapulas, que es otro que ya está cediendo. Y en el lado de Baja Verapaz, básicamente antecitos de llegar a la cumbre, está uno de los puntos que también está bastante dañado. En este caso ya no son baches, básicamente son agujeros los que hay ahí, y algunos hasta con una cuestión de 30 centímetros. Yo estuve este fin de semana por la Interamericana, cabalmente solo fui a ver los mantenimientos que están dando Covial, y como en el 160 creo que están, solo perfilaron, solo rasparon, pero no dejaron la capa asfáltica ya puesta, y eso está provocando un tema de dificultad, porque incluso hasta frenar cuesta un montón ya en ese espacio, y eso pues al final viene a generar un tema de posibles daños. Y el otro tema es qué va a pasar con esto de la entrada a Villanueva. Ya están los estudios en definitiva, todavía faltan, porque cabalmente donde estuvo el agujero en el 2023, cabal en la entrada de Villanueva, el primer agujero que está ahí, ya empiezan a ver como graditas. Usted cuando va y pega el salto y lo vuelve a introducir. Entonces, ya antes era, digamos, cuando uno venía de Escuintla para acá, ahora es en los dos puntos, tanto de ida como de regreso. Entonces también es parte de lo que queremos abordar, director, pero empecemos con el tema del mantenimiento, el kilómetro 24.5, algo que también está con red. En la última citación el subdirector de Covial indicaba que no tenían fechas aún, quizás porque era nuevo, acaba de tomar, no tenía toda la información, pero ahora que está usted, la idea es conocer qué va a pasar con el 24.5, y también por eso fue citado con red, para ver, digamos, esta situación que preocupa a la población y que ha generado un tema incluso de pérdidas económicas. Entonces, director, cuéntenos, ¿cómo está lo del kilómetro 24.5? Este tema, buenos días a todos. Antes que todo, gracias aquí por la invitación a la reunión de trabajo. Invitados, señores de Conred. Tenemos un problema un poquito más complicado, porque realmente la intervención tanto de la unidad ejecutora de conservación vial como la de caminos, pues llega hasta el derecho de vía, como usted lo sabe, y se complica un poquito más acá, porque es un tema de una entidad privada, que realmente tenemos y debemos de verificar cuál es el alcance, o estamos tratando de ver cuál es el alcance total de la intervención que nosotros podamos hacer. Si bien es una emergencia, no sigue siendo todavía propiedad privada, y se debe de primero determinar cuáles fueron los permisos municipales que se otorgaron para dicha construcción, porque pues está bien que todo lo que se caiga en la carretera, pues Covial o Camino lo tiene que quitar, pero también hay que determinar antes de cuál es la responsabilidad de cada una de las instituciones involucradas en este tema. Por ahí no estoy diciendo pues que se tenga que culpar a alguien directamente, porque no lo sabemos aún, pero sí tenemos que determinar legalmente hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos trabajar, si se dan cuenta es un movimiento histórico, y si todo lo vamos preocupando hace 7 años, hace 10 años, hace 20 años, cabe mencionar que sí, así tiene un histórico de todas las veces que se ha desmoronado esa parte. Incluso haciendo el histórico, por ahí parece que una persona que fallecía hace unos 7 años por ahí, que iba corriendo y el talud se vino sobre la carretera. Pero esto nos hace pensar de que ya es un problema totalmente
geológico, puede ser geotécnico, algún movimiento de masa. Ya para esta semana, primero Dios, empiezan los estudios para determinar qué es lo que pasa, porque también hay que determinar que no solo es en el punto central del derrumbe, sino que hay una serie de movimientos, como unos 100 metros adelante también. Hay un muro de concreto lanzado que no tiene anclajes en esa parte, que ha presentado algún tipo de fisuras, y en la parte de la corona, donde están las propiedades privadas, también ahí hay un tipo de hundimiento. Entonces todo eso tenemos que analizar, que esa parte, donde podemos intervenir nosotros en el derecho de vía, que estamos de parte de norte a sur, del sur hacia la Cuchilla, digamos, hacia la otra entrada para Colmenas, ahí que sería donde se puede intervenir. La parte de los anclajes, pues aún esa no sufrió daño, pero el contenido de humedad ahí es altísimo. Ahí parece, si ustedes llegan temprano después de una lluvia, que de los tubos, como que si una tubería estuviera rota de la cantidad de agua que drena en esa parte. Y entonces estamos analizando, ya con Red pues dijo que tiene un alto potencial de deslizamiento. El día ¿cuántos metros del derecho de vía hacia adentro de la propiedad ya se deslizó? Más o menos estamos hablando de unos 50 metros. Todavía dentro de la mitad. Sí, y si nosotros estamos viendo algún tipo de bermas y anclajes, pues nos tendría, si correspondiera alguna de las entidades gubernamentales atender, todavía se tendría que meter unos 20, 30 metros más por los cortes del suelo. Es que es bien el movimiento, si no lo han ido a ver, pues la gente dice tan fácil que es mover un poquito de tierra porque no se apura. O sea que de derecho de vía hacia adentro estamos hablando que va a tener que haber una intervención de alrededor de 80 metros. Por ahí. En total. Por ahí. Sí, es bastante. Es algo considerable, pero estamos ya involucrando que ya estamos en propiedad privada. Totalmente, ¿verdad? De hecho, los contenedores que se hicieron gracias a la colaboración de Conred, Corial y Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pues ya están interviniendo en esa parte privada, pero es un sistema paliativo por si se da algún tipo de deslizamiento. El problema, diputado, es que eso estaba totalmente saturado y entonces el lodo no es como el suelo seco, que uno lo quita y va que usted quita una parte y el lodo se sigue viniendo por la acumulación de suelo que hay. Y con estas lluvias que estaba totalmente saturado, quitaban y se volvía a venir, y tal vez por eso la gente no comprendía de que por qué nos tardábamos tanto. Ahorita habilitaron 2 carriles. 3 están habilitados al día de ayer. Okay. Correcto. Los dos de entrada, de sur a norte, digamos, de occidente hacia Guatemala, y uno de salida de Guatemala hacia Santa Rosa. Okay. Sean 3 carriles los que están hasta el momento. Sí, correcto. Bueno, ¿hay todavía un tema de que puedan ser cerrados por alguna emergencia en lo que queda de este invierno aún? Podría ser si la parte sur del talud, estamos acá, digamos que esta parte aquí es el talud, esta parte de acá saliendo de Guatemala, esa es la parte que aún no se estabiliza en su totalidad. De hecho, esa fue la que se derrumbó y dejó a la maquinaria del cuerpo de ingenieros y a los muchachos ahí un poquito soterrados, que gracias a Dios lograron salir. Esa parte aún sigue inestable. Mucha materia vegetal, mucho suelo de baja densidad, mucha saturación, y el talud tiende a inclinarse para su misma estabilización. Esta aún está cóncava. Esta parte de aquí, ¿qué quiere decir? Que todavía se puede seguir derrumbando si la saturación del suelo sigue. En longitud, digamos, obviamente estamos hablando de la profundidad que debe haber, pero en longitud, ¿cuánto más se puede ver afectado de lo que está actualmente ya en este caso? Tal vez si Conred nos ayuda un poco en este sentido. Sí, gracias señor diputado, buenos días a todos. Efectivamente, la Conred desde el 2006 le ha dado monitoreo al kilómetro 24 en particular. Y sí, lo que dice el señor director es demasiado cierto, que a partir hacia la salida de la ciudad capital, después donde está el deslizamiento, toda esa zona está inestable. De hecho, sí tiene razón, cuando uno se acerca al área, está recubierta con un concreto lanzado y se escucha la escorrentía aún. El tema es de que toda esa zona es inestable. Incluso nosotros ya hicimos evaluaciones antes del kilómetro 24, en el kilómetro 20, 21,
y también ya presentan algunas condiciones de inestabilidad en toda el En área. este área, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero es porque quede claro que ahorita estamos en el 24, pero tuvimos como antecedente el que es 11, creo. Sí. Y básicamente toda esa recta pareciera ser que se ha generado inestabilidad porque no hubo un tratamiento adecuado en, puede ser el agua de las aguas pluviales, una serie de situaciones. Pero ahora que estamos en el 24, ¿qué otros kilómetros se podrían haber afectados con este tema de lo que acaba de suceder actualmente? Tenemos el kilómetro 25, ya un kilómetro después, como 800 metros después, en donde ya se encuentra un socavamiento en la parte, digamos, de la propiedad privada. Ese es un tema bien complicado porque ya empezó a tener erosiones, pérdida de estabilidad. Si continúan las lluvias, puede que ocurran temas que no sabemos cuándo ni en qué momento. Y es bien claro, también hay mucha masa vegetación que no puede accesar uno y es bien complicado presentar indicadores o ver indicadores de inestabilidad. Pero sí, digamos, después del kilómetro 24, el kilómetro 25 es otro de los que tiene mucha problemática y mucha probabilidad de que pueda haber algún movimiento en masa en el área. Eso significa en palabras coloquiales Que va a haber otro deslizamiento. Puede haber un deslizamiento, hay altas probabilidades. En este caso, ¿ustedes ya le dieron el aviso al propietario de este terreno? ¿Es el mismo? ¿Es uno distinto? La propiedad privada no sabemos, a quien sí ya se les dieron los avisos respectivos es al ente territorial, que es las municipalidades. El tema es que también ahí es un tema limítrofe entre dos municipalidades, está Fraijanes y está Villacanales. Se les ha mencionado a los dos, de hecho a los dos les hemos notificado los informes. ¿Desde cuánto les notificaron a ellos? Digamos, ahorita desde el primer informe de emergencia que tuvimos del kilómetro 24 se les notificó. El tema es que como no teníamos la claridad de a qué jurisdicción es, creo que se le notificó a la municipalidad de Villacanales del 2025. Ahorita no tengo los informes, pero tendría que rectificar si es a la MUNI de Villacanales. Pero también ya es de conocimiento de la municipalidad de Fraijanes, indistintamente de quién sea la jurisdicción del área. Y algo bien importante es de que la Secretaría, al momento de que se empezaron a colocar los contenedores, se había solicitado, existe una mesa técnica por parte de Gobernación, de que se habilitaran 2 carriles para ver el comportamiento de los flujos con los contenedores, con la finalidad de ver si lográbamos estabilizar los flujos que se estaban dando ahí. En verdad había demasiada saturación de suelos, aún lo hay. Este tiempecito de temporada seca que no ha llovido no significa que ya la saturación haya bajado. El agua sigue estando acumulada. La recomendación básica es que se manejara los contenedores y ver el comportamiento con la temporada de lluvia. Si se lograba reducir la probabilidad de un flujo, creo que era viable los 3 carriles, pero esa era la recomendación nuestra como Secretaría. Al final el ente rector es Ministerio de Comunicaciones a través de Covial y de Caminos, y ellos tomaron las decisiones respectivas. En este caso, director Stupe, ¿ustedes ya presentaron denuncia en contra de esta empresa? ¿La van a presentar ustedes o la va a presentar el ministro? Porque en una ronda el ministro decía que iban a presentar alguna denuncia. Eso, para que me aclare eso. Y lo otro es que si solo es denuncia o si van a presentar alguna demanda en este sentido, porque al final del día, de todas formas, le va a tocar a la institucionalidad pública hacer los trabajos para que no se vuelva a suscitar una emergencia. Eso tiene un costo. Y hoy por hoy el costo lo están pagando los guatemaltecos en una propiedad privada. ¿Qué acciones legales van a emprender, ya sea Covial o el Ministerio de Comunicaciones en este sentido, más allá de la denuncia como tal? Sí, ya se están recabando todos los datos que solicitó el ministerio para presentar la denuncia penal en contra del dueño de la propiedad, para poderlos hacer tanto en los trabajos, el costo unitario, que el costo unitario sería por parte de lo que, digamos, se proyectó en gastos de Covial.
De ahí no sé si las demás instituciones también por el desgaste. ¿Cuánto lleva gastado? Llevamos aproximadamente como 700,000 quetzales en esa parte. Aparte, todavía no se ha hecho el corte final, pero sí teníamos un aproximado de, pues porque realmente hasta el día domingo con la limpieza de los carriles se terminó de intervenir y aún faltan, porque ya se hizo el bacheo, etcétera, de las partes que se dañaron. De nuestra parte como Covial esta semana estamos viendo la posibilidad también de plantear una denuncia con el alcance de no querer decir, bueno, nosotros ya pusimos la denuncia, sino que también cubrirnos para que no haya ningún problema legal, porque se repercute, y yo creo que en redes sociales está visto, mire, ¿por qué no empiezan a trabajar ya el talud? ¿Por qué no se meten? Pero precisamente usted sabe que tenemos un alcance legal hasta donde podemos trabajar, y realmente por el momento no sabemos si el MP, que creo que también ya colocó una denuncia, ya logró establecer comunicación con el propietario. ¿Ustedes no han podido hablar con el propietario? No se ha establecido en ningún momento comunicación con él por parte de Covial. De las demás instituciones carezco de esa información, pero sí es un poquito grave. Yo creo que vale la pena mucho ir a ver el tema, tal vez de algunos diputados, porque como le digo, no es lo mismo lo que se ve en fotografías a la hora de estar parado enfrente del talud, que es de magnitudes considerables, ¿verdad? Okay. Sí, te lo digo porque al final del día esto, si no le van a terminar dejando limpio ustedes el terreno a esta gente para que la gasolinera se construya más rápido, pues esta es la parte que creo que la institucionalidad en su conjunto sí debe demandar a este tipo. Y aquí creo que PGN debería estar sentado a la par de ustedes generando esas denuncias, esas demandas. Igual nosotros vamos a requerirle al PGN que se involucre en este tema, porque sí debe de interponerse las demandas necesarias, porque la afectación uno es al erario público, pero otro la fregada que le dieron a la pobre gente también, gente que se ha visto afectada directamente, gente que viene a su trabajo, otra gente que tuvo que dejar de venir a la ciudad y que se dedica al comercio, otra gente que se le incrementaron los costos porque o se metía por la VAS o buscaban rutas alternas, pero eso en las rutas alternas también tenía un tema de sobrecosto y un tema de afectación. Ahora pues ya ha ido liberándose un poco más, pero hubieron como 2-3 semanas que fueron críticas para la población en este sentido. Había gente de Santa Rosa, Jutiapa, que llamaban diciendo, mire, ¿cuándo van a liberar? ¿Qué más se puede hacer? Porque sí había un tema de afectación directa a la población. Pero bueno, en este caso, Conred, ¿qué medidas están tomando para...? Yo sé que evitarlo es un poco complicado, pero para prevenir o para que la gente de los que están, por ejemplo, en el kilómetro 25 y otros lugares que pudieran verse afectados en este sentido, tomen medidas para que no suceda esto que está sucediendo actualmente con el kilómetro 24.5. Sí, en el caso de la Secretaría, como parte de sus funciones y atribuciones, ya se hizo un recorrido desde el kilómetro 11.5 hasta el kilómetro 26. Ya se identificaron varios puntos de inestabilidad. En este momento se está haciendo otra evaluación de la parte geológica del kilómetro 24 al 25, y como parte de las funciones de la Secretaría se le ha notificado a las municipalidades, había canales, arraiganes, también al Ministerio de Comunicaciones, a sus unidades ejecutoras, a Caminos y a Covial, para que ellos en base a sus funciones pues empiecen a intervenir y a realizar las obras correctivas necesarias. Incluso dentro de una de las mesas técnicas se abordó el tema de la ley de prioridad de las rutas. El tema es complicado, la ley también es un poquito complicada en abordar ese tema, pero sí se han estado haciendo todas las acciones y las notificaciones a las instituciones que se creen convenientes que podrían intervenir en el área. Adicionalmente de nuestros monitoreos que hacemos normalmente como parte de las funciones de la Secretaría. Okay. ¿Cuánto tiempo más, director, va a llevar, digamos, el tema de la estabilidad en este sentido? Ya para que la gente pueda transitar tranquilamente,
porque ahorita, aunque el paso está liberado en esos 3 carriles, puede suscitarse otro deslizamiento, puede suscitarse otra afectación y eso les va a llevar a ustedes, por prevención, tener que cerrar. Entonces esa inestabilidad también genera algún nivel de afectación. ¿Cuánto tiempo más va a llevar para que esto quede resuelto? Si no en definitiva, por lo menos para que la gente tenga la tranquilidad que no les van a cerrar el paso, porque en esa ruta de por sí el tránsito es un calvario y ahora aún más. Pero ¿cuánto tiempo más va a poder llevar este tema, director? Tenemos especificados empezar los estudios ya geotécnicos y geológicos esta semana, no con el fin de los riesgos, sino que ya de la solución del talud. Estamos considerando que, de todos modos, la ruta, tal vez lo que va a llevar más tiempo es en ese punto, porque es donde está el litigio, pero nosotros queremos empezar a intervenir y la parte que bien mencionan acá los señores de Conred, donde pues, está el concreto lanzado, se escuchan las correntías, su acabamiento, para poderlo empezar lo más rápido posible, quizás en un mes empezarlo a trabajar. Para que estén todos los carriles libres, yo creo que no va a ser suficiente ese tiempo. Igual si se inician los trabajos tendríamos que tener tapado un carril como lo está haciendo hasta ahora, porque el riesgo aún es muy crítico. Yo, como les digo, sí, yo veo muy inestable. Pues antes de todo eso y antes de trabajar acá, tocó que ir a hacer estudios y análisis de suelos al punto, y lo que usted decía, la humedad se concentra en el punto, aún si estuviéramos en época seca, en verano, la humedad del suelo es muy grande. Y si ustedes recomiendan de donde dijo el kilómetro acá, se me olvidó su nombre, disculpe, atención, todo prácticamente desde el trébol de Vistahermosa hasta arriba, los cortes de suelo, usted corta suelo ahí en época lluviosa y como se dice normalmente, donde usted corta llora el agua, como comúnmente se dice, hay una saturación de suelo de ahí hasta esa parte. Prácticamente las saturaciones de suelo son muy grandes. Y aparte de los fenómenos antrópicos, como bien lo fueron en este caso, pues aceleraron el punto D. Si ustedes van a hacer un recorrido global en la parte del colegio, vieron algunos daños en el talud, en la parte de arriba que tienen, lo que para mí, sin ser expertos como ustedes, ya denota que hay un movimiento total en esa área, no quiere decir que afectado. ¿Qué sucedió ahí? Saturación del suelo, inclinado, todos cortaron, fue la parte más afectada. Pero eso no quiere decir que el movimiento ya haya cesado, y tampoco yo le puedo decir, mire, ya en 15 días exactos esto va a cesar, porque esto ya depende mucho de los estudios, de los resultados de los estudios que vayamos a tener. ¿No tienen proyectado una temporalidad? Hasta ahora no, pero sí lo vamos a atacar lo más rápido posible. Porque también tenemos que analizar otra parte que tal vez esa no se ve, porque está cómo está la estructura abajo de la carretera también, porque eso pues puede afectar en algún momento el tránsito, ¿verdad? Ojalá que con estos movimientos, como lo decían ellos, es que hay una parte donde se hundió el suelo. ¿Por qué fenómeno? Pues todavía es desconocido, pero también ver que en esa área o en toda esa área total no hayan surgido cavernas, algún tipo de cavernas bajo la carretera. Usted me está diciendo que en noviembre de 2025 es todo tema de estudios y algunas intervenciones donde ya el deslizamiento ya se dio. Correcto. Y de ahí en adelante, ya después de los resultados de los estudios, habrá que ver cuánto tiempo más llevaría hacer la intervención. Solventar este problema. Exactamente. Muy bien. A correr no lo cité para esto, pero sí le quiero pedir adicional, si me puede enviar un informe, por favor, con los puntos de la ciudad de Guatemala que también han sufrido algunos daños. Ayer veíamos lo de Santa Rosita, zona 16, y casualmente es casi que en el mismo punto que se había intervenido anteriormente. Entonces, el tema es qué es lo que está sucediendo realmente en esa área. También vimos otros puntos en zona 3, en otras zonas de aquí de la ciudad de Guatemala. Entonces sí quisiera que pueda mandar un informe relacionado con los impactos que está teniendo en este lugar, para poder de alguna forma darle seguimiento y tener una citación con ustedes y la Municipalidad de Guatemala seguramente, pero sí quiero tener unos informes previos de cuáles son los puntos de riesgo que existen en la ciudad de Guatemala, porque ayer veíamos lo de Santa Rosita, que me pareció bastante complicado y preocupante, dado que ya habían habido intervenciones anteriores casi en ese mismo punto.
y nuevamente estamos viendo esta situación. Bueno, pasando al otro punto, director, mantenimiento de la red vial 2025. ¿Cómo van con este tema? Como le digo ya en la introducción, yo le di algunos puntos y usted me puede indicar cómo van a resolver esto. Básicamente vi las empresas trabajando en el 195 en la CITO y en el 189. Digamos, al menos esas ya están cubriendo, incluso hasta la municipalidad ya empezaron a ver algunas fugas de agua que tenían en esa área. Entonces eso demuestra que ya hay alguna cuestión ahí. Me preocupa todo el tema de la costa sur, en realidad, director. El puente Castillo Armas en Retauleu, eso parece y ahí también le quiero preguntar, que el Insibumen decía que había que tener mucho cuidado con esto, y ahí le quiero preguntar con Red si ellos ya tienen algo delimitado del Castillo Armas. Ese puente es una hamaca, ya usted va, ya se queda ahí a medio puente y viene otro carro y ya se siente el movimiento bastante fuerte, además de todos los baches que tiene. Pero a mí lo que me preocupó un poco es el tema de que ya parece un puente de hamaca más que un puente, y ahí también hay que recordar el tránsito fluido que tiene, mejor dicho, la gran carga vehicular que tiene en este sentido, adicional a todo lo que existe ahí. Entonces, director, ¿qué es lo que hay realmente en temas de bacheo y qué hace falta y cuándo se inicia? Yo hoy le quiero poner fecha para algunos, pero sí quisiera que la intervención fuera en todas las rutas, porque ahorita todas las rutas tienen más de alguna afectación que complica la movilidad de la gente. Entonces, director. Sí, es el diputado de la costa sur, fue uno de los temas donde más nos costó iniciar, por ahí sí tiene razón. Pero ya desde la semana pasada se están empezando algunos trabajos, van a ser igual, se van a ir elevando la cantidad de proyectos también con el tiempo. Lo del puente Castillo de Armas, solo estoy averiguando si ya tengo el proyecto de puentes habilitado, que sería el que le iría a dar mantenimiento. Usted lo dice, pues a veces hay que hacer unos sistemas paliativos porque todos los puentes sufren algún tipo de daño. No es que sean estructuras fijas y que ahí vaya a aguantar hasta que pues logren caer. Tienen que tener el mantenimiento número uno. Hay alguna parte de estructura metálica que siempre detiene los puentes, siempre va a tener movimiento por ya el tráfico, la vibración, el agua, etcétera. Y entonces solo me van a averiguar el dato de qué proyecto va a atender el Castillo de Armas para podérselo dar. En los bacheos, que también estábamos un poquito complicados, días el cruce de Reu para Coatepeque, que eso gracias a Dios lo atendimos. En la parte de Suchitepeque, digamos, de Mazate para Reu, que también precisamente hoy empiezan los trabajos en esa parte. ¿En qué punto no lo empezó? No tengo el dato, yo precisamente hablé con el constructor ayer que hoy empezaban y quedamos de ponernos al día hoy por la mañana, por el momento no le he llamado, pero ya iba con todo su equipo para empezar a trabajar. Yo creo que deberían de iniciar, no es por capricho mío, sino por necesidades, que deberían de empezar en la entrada del Palmar. Es que ahí usted puede ir a nadar, ya sin exagerar, usted puede ir a nadar porque son unos hoyos de este tamaño de la mesa, sin exagerarle. En la entrada del Palmar el día sábado ya se hizo presente la maquinaria. El día de hoy van a seguir trabajando porque lo que sucedió ahí, aparte de que pues ya no hay carretera, el agua levantó el asfalto, por decirlo así. Me mandaron unas fotografías pues de la semana pasada, si no estoy mal, que se terminó de levantar el asfalto. Ya llegaron a componer los muchachos, o llegan a componer cunetas y los cabezales de algún transversal que también se fue ahí y que ocasionó que fueran más grietas, para luego ya proceder con la habilitación de la carretera. El día de hoy están llegando, incluso cabal antes de que usted viniera me estaba comunicando con la Municipalidad de Palmar para ver, y el contratista para ver esos temas. Eso es en la pura entrada. En la entrada donde, sí, donde está hecho pedazos, de ahí está hecho pedazos desde antes. Y en el lado de, cabalmente también de Reus, pero yendo para Quetzaltenango, por el kilómetro 197 específicamente. Ahí sí. están trabajando, pero Sí. es en la parte más alta. En la parte más alta. Yo tenía el reporte del 197 donde me decían pues Ahí que ya estaban trabajando. Sí, están trabajando. Lo del 200 no lo tengo claro tal vez ahorita, pero sí, también me deja ver la información.
pero lo estaría trabajando este mismo proyecto para la habilitación. Se le está dando prioridad en estos casos a la limpieza de las cunetas y los drenajes, que más que todo por eso han habido muchos daños. Ahí hay otro punto también que, pues, aprovechando que tengo aquí la apertura de comunicación con usted, que a veces muchos de los problemas que se nos han dado es porque, no al 100%, pero yo les digo que tal vez un 30% es cuando colapsan las tuberías de agua potable municipal. Y ahí sí, como decía el eslogan de aquel exalcalde, gota a gota pues se va saturando el suelo, y lo que sucede es que tenemos ya la saturación del suelo, y en la mayoría de laderas, pues más que todo en la parte de occidente, que son limos arenosos, algunos de alta densidad, se saturan y se van para abajo, y todas estas afectaciones pues al fin de cuentas se tienen que pagar como cobial. Y algunas construcciones, no quiero decir como esta porque no ha pasado, pero sí nos hemos dado mucha cuenta que se asolvan los drenajes cuando a la orilla de la carretera se hace algún tipo de corte dado por una licencia municipal, pero el constructor no se preocupa en quitar el suelo que está ahí, etcétera. Viene un aguacero y directamente a las cunetas y a los drenajes. Y eso sí ha sido una constante mucho más grande, pues la misma necesidad de la población de querer hacer sus negocios, etcétera, municipales, pero donde realmente se debe tener una injerencia municipal más grande sobre el control ambiental de estos cortes, y también el control de todos sus drenajes. Entonces, director, ¿cuándo empiezan los mantenimientos o los bacheos en concreto? Porque hoy por hoy solo están como atendiendo algunas emergencias que se han suscitado, pero el mantenimiento, los bacheos per se no han dado inicio en muchos lugares del país, y los pocos que han dado inicio, porque la gente se tiene que ir a descansar, no sé, han quedado paralizados. Esto que le estaba diciendo de la Interamericana, de que sí limpiaron, sí perfilaron, pero no dejaron la carpa asfáltica, y eso está provocando algún problema. Y también hay algunas áreas donde en teoría ya intervinieron, pero de todas formas, póngale que intervinieron el 173 y hicieron los cortes y restituyeron carpa asfáltica, pero dejaron hoyos de todas formas en el 172, en el 171 y en el 170. Entonces genera un tema de qué fue lo que pasó ahí. Si entendería que deberían de haberlo atendido todo. Y del otro lado, digamos, de lo que viene de Quetzaltenango para Guatemala, es lo que le digo, no atendieron mucha área y se fueron hasta el 160, 161, y ahí solo dejaron todo perfilado, pero no dejaron el asfalto. Y créame que para cualquier piloto con neblina, lluvia y esto, ahí corre un riesgo tremendo, porque incluso cuando van frenando cuesta que agarren los frenos, porque está muy suelto el suelo, y eso pues dificulta incluso el tema del frenado. Entonces, ¿cuándo realmente ya inician los trabajos, pero así de verdad, director, del tema de los bacheos? Quizás este se tuvo un problema en el punto que usted dice, porque se priorizaron algunos que eran demasiado grandes. Incluso ahí usted se dio cuenta y había un punto donde sí ya el asfalto aproximadamente de unos ¿qué les digo yo? 40 centímetros de profundidad de bache. Entonces se priorizaron esas partes y luego se trabajaron las de adelante. Con respecto a lo que usted me dice, pues estoy platicando precisamente con el regional por si había un tramo abierto, y me dijo que al día de hoy se cerraron. Quizás por algún tipo de lluvia se pudo haber quedado abierto. El problema de perfilar es que se vuelve mucho más poroso el asfalto, y hay que esperar que drene para luego pasar secándolo, si no el asfalto no pega, se levanta. Entonces quizás tal vez por eso encontró ese tipo de problema, pero se les está dando las indicaciones que no se quede ningún tipo de bache descubierto. Aparte de, si se queda descubierto una parte perfilada, acelera el problema, porque se queda una parte rugosa, pasan altas cargas vehiculares, y entonces en lugar de estar nosotros sanando un problema, lo estamos haciendo mucho más grande. Tal vez por ahí hubo un tipo de problema de eso, tendría que también consultarlo, pero al día de hoy están sanados los problemas. Con lo de los tramos, pues como le digo, pues sí se trató de hacerlo donde ya realmente un carro se podría haber que tenía un accidente allá,
y pues ahora sí ya se está haciendo toda la línea de trabajo de los dos carriles, ¿verdad? Porque eso sí era un terrible problema que tenemos. Porque yo le digo que tenemos, porque aún así resanado, tenemos que buscar luego la solución de hacer ya un trabajo totalmente mayor en esas áreas. ¿Y los bacheos cuándo inician? De los bacheos que tenemos, esos que ya iniciaron perfectamente, solo que no tengo un resumen aquí de cuántos bacheos tenemos. He contado como 10. Ahorita tenemos aproximadamente, gracias, tenemos 33 bacheos. Si no estoy mal, de los 62 que se van a tener en total, estamos a la mitad de, muchos se van a seguir activando esta semana también, para poder atender todas las regiones. Tenemos en dos en Chimaltenango, 2 en Chiquimula, 4 en Escuintla, 4 en Guatemala, 5 en Huehuetenango, 1 en Izabal, 4 en Jutiapa, 7 en San Marcos, 1 en Santa Rosa, 1 en Sololá, 1 en Totonicapán, 2 en Zacapa, 1 y Solo. Ahí estamos. Y los demás se van a ir activando conforme pasen todos estos días. Solo está atendiendo 8 departamentos de los 22. Por el momento estamos con esto, ¿Qué va a ya pasar esta con semana nosotros? estamos con el B1, B2, que son las intervenciones en Alta Verapaz. Quiché, que son compras directas, estarían empezando en unos 15 días por la periodicidad de la adjudicación. Y tanto los de Petén, que esos sí se fueron hasta como el 15 de septiembre para su segunda vuelta, pues estarán empezando a mediados de noviembre. Porque tiene 14 departamentos y atracciones. Así es, lamentablemente nosotros contábamos de que la mayoría de los eventos fueran adjudicados en la primera vez que salieron. Lamentablemente muchos se atrasaron, y con el atraso de no solo los proyectos, sino que la supervisión nos lleva a esta temporalidad que pues prácticamente nos atrasa el inicio de todos estos proyectos. En la mayoría, por ejemplo, los bacheos, algunos puntos están atendiendo. Por ejemplo, el de Sololá que usted me habla, director, es la Interamericana de todas formas. Es el que está atendiendo. No es por ejemplo, San Lucas, Santiago. Ya, es que recordemos que por temas de emergencias, pues ahorita la Interamericana es la que está atendiendo. Recordemos que el bacheo tiene varios, al terminar ahí, pues se movilizarán a los siguientes puntos. Pero es que mire, pues, director, a ver, pues el Sololá, usted me está hablando básicamente de la Interamericana en los puntos que interconectan el departamento. Correcto. San Marcos, hay unos que están en el altiplano y otros que no sé cuál. Yo quiero que usted me ayude a entender cuál es el problema realmente. Usted ya tiene contratos firmados, ya tiene la empresa, ya los tiene ahí listos. Lo que no entiendo es por qué no empiezan a trabajar en el momento indicado. En Huehue también sé que es básicamente lo de Malacatancito y otros puntos que están ahí tratando de resolver. Pero hasta ahí. Pero tenemos, por ejemplo, ustedes no llegaron ese día, yo sí trabajo sábados y domingos, ustedes también deberían de hacer lo mismo, pero bueno. Por ejemplo, si usted va de Chinacá a Buenos Aires Chantla, que eso es dentro de Huehue, ahí usted tiene por lo menos 5 accidentes, sin exagerar, diarios. Porque ya no tiene baches, ahí usted tiene agujeros de por lo menos 25 centímetros de profundidad. Y le estoy hablando de un tramo que no son más de 5 kilómetros, pues. Entonces, internamente, de lo que corresponde, no lo están haciendo tan bien, director. Por ejemplo, la intervención del límite de Huehue con Quiché, esa parte está destruida totalmente. Y la otra parte de lo que va de Zacapulas. Entonces, director, ¿cuánto tiempo más necesita para que estas demás rutas realmente empiecen a trabajar? En un mes estaríamos ya con la mayoría de eventos trabajando. También hay que hacer el tema de que esa conexión de Huehue a Quiché, una parte de nosotros y otra parte fue que se quedó abandonada por algunos, bueno, no abandonada, sino que ya se le dio continuidad porque algunos tramos son de la DTC en la parte de arriba. Yo creo que es la parte de arriba que conecta Huehue con Quiché, por ahí tenemos algún tipo de problema.
Pues nosotros vamos a intervenir lo que pues, sea recurrente para la unidad ejecutora, pero sí estamos hablando de que llevamos la mitad prácticamente a un mes de haber empezado los trabajos como tal. Esperamos que en el otro mes tengamos hasta los 62 bacheos ya cubiertos. Algunos otros diputados con las obras civiles que tenemos, porque llevan en los renglones llevan trabajo de bacheo por emergencias, algunos tienen 5.000, 6.000, otros 8.000 toneladas de mezcla asfáltica que nos pueden cubrir algunos puntos críticos, como lo están haciendo ahora. Bueno, mándeme un informe, por favor, para hoy en la tarde de estos puntos que le indiqué en la introducción, el Palmar, la Cito Zarco, pero más por el lado del 211, porque es la parte donde, créame, director, porque no se cubren accidentes en el país, sino créame que todos los días habría notas rojas relacionadas con el tema de accidentes en esa área. También lo que va a pasar con el departamento del Quiché. Entonces mándeme también, por favor, qué es lo que sí ya tiene usted activado, porque mire, aquí yo siempre he dicho que si el gobierno fuera una empresa, los podríamos estar denunciando todos los días por publicidad engañosa. Todos los días podríamos presentar anuncios por publicidad engañosa, porque siempre se dan datos que al final no son certeros. Y eso al final del día lo único que provoca es un tema de frustración en la gente. Por ejemplo, el presidente decía que la población debería agradecer los esfuerzos que hay en el de tener esta red vial como la tenemos actualmente. Yo sé que desde allá del aire no se ve lo que está en ruta, lo que está en la tierra, pero él debería echarse una su vuelta, salir de Palacio, irse desde aquí hasta Huehue, y ahí quizás se va a dar cuenta de lo que realmente pasa con la red vial en el país. Hoy la red vial no es transitable, sino solo estaría él atendiendo, y créame que pondría al ministro a hacer aún más cosas de lo que están haciendo actualmente. Y lo otro que quisiera pedirle, director, es que revise el tema del portal de Guatecompras, porque no se ven los detalles de los tramos que están contratando. Por ejemplo, solo dice obra civil, por decirle algo, pero no dice esa obra civil dónde va a estar ubicada, en qué departamento, en qué área está, digamos, en realidad. Y en los bacheos casi que pasa lo mismo. Si no son en los anexos, que dice más o menos dónde está, pero no hay como certeza y una cuestión puntual de qué puntos se están atendiendo y qué tipo de trabajos se van a realizar, que creo que es parte de lo que debería de estar. Entonces mándeme este informe para hoy, director, con lo que ya está y con lo que falta para poder darle seguimiento, porque como le digo, al final del día los que están saliendo afectados hoy por hoy es la población. En este sentido quisiera profundizar aún más, pero si usted me dice que no hay más que estos 8 departamentos con estos 33 bacheos, y muchos de esos yo ya los recorrí, por eso les sé decir que no se están atendiendo todos los departamentos, se están atendiendo puntos muy puntuales, valga la redundancia, en el sentido de las afectaciones que hay. La cito, por ejemplo, con las obras civiles, están atendiendo estos 2 puntos que quizás hubieran sido atendibles en algún otro momento, se pudo haber evitado esto. El tema de la otra obra civil en Alta Verapaz, también ya sé dónde está y he ido incluso. También la de aquí de Guatemala que tienen aquí en Chinautla, también ya sé que están ahí. O sea, este tipo de situaciones, director, yo ya las conozco, como le digo, ya he recorrido. Como he recorrido también las áreas que no están teniendo intervención y que hoy por hoy sí ponen en riesgo la vida de la gente. Créame que a mí lo que más me preocupa es la vida de la gente, además de que todos los costos que está llevando el tema de las reparaciones de los carros, el tema de los mantenimientos de los carros. Yo no me voy a olvidar de que esta vez que fuimos a la Interamericana, una persona se fue en un bache y se echó sus 2 llantas. Nosotros ahí, los compañeros se bajaron a ayudarle porque no llevaba ticket también ahí, y ahí le ayudaron a medio componer y que siguiera su camino hasta donde encontrara un pinchazo. Pero esas escenas, director, pasan todos los días en todas las rutas del país, y eso es lo que realmente queremos evitar. Entonces mándeme ese informe, mándeme a lo mejor el día de mañana para tenerlo completo y a partir de ahí también darle seguimiento a lo que corresponde.
Entonces agradecer a Conred el informe que necesito de la ciudad de Guatemala también para mañana, por favor. Y agradecerles la puntualidad, la presencia por cerrar